compañeros, nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, del Colegio Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas de la carrera de Metalurgia, y el día de hoy les vamos a estar hablando de la nucleación heterogénea. Los compañeros que componen este equipo son su servidor, pues Castañeda Leopoldo, Cruz Hernández Iván, Mondragón, Eric Antonio. Bueno, y nosotros vamos a hablar de la nucleación heterogénea. Para poder hablar de la nucleación heterogénea, primero hay que entender qué es la nucleación. La nucleación es considerada la etapa donde se empiezan a unir átomos dentro del líquido, y estos átomos van a empezar a formar lo que se le conoce como un embrión. El embrión se le conoce al conjunto de estos átomos que están englobados, digamos, se empiezan a juntar entre sí y empiezan a obtener un volumen. Este volumen es lo que se conoce como el embrión, a esta unión de las moléculas. Estas moléculas, para poder permanecer en este estado, tienen que alcanzar un nivel de energía interna también para poder ser consideradas un embrión y que no se deshagan dentro del líquido. Aquí en la gráfica que vemos podemos ver representado lo que se le conoce como una nucleación. Nucleación es considerada la aparición de los primeros sólidos en el líquido. Entonces aquí podemos ver cómo se están formando los pequeños embriones que van a ser, es cuando están empezando a nuclear, es decir, se están empezando a juntar los átomos adentro del líquido y están empezando a formar estructuras que se mantienen ligadas mediante una fuerza interna. Y pues básicamente eso es la nucleación, los primeros sólidos que aparecen. Y hay dos tipos de nucleación, homogénea y heterogénea, pero en este tema les vamos a hablar de la nucleación heterogénea. Pero bueno, este es básicamente el concepto de lo que es la nucleación. Siguiente. Y bueno, aquí vamos a hacer referencia a los agentes de nucleación, o la mayoría de las veces en ámbitos naturales nosotros vamos a tener solamente nucleación heterogénea. ¿Por qué? Porque la nucleación heterogénea siempre se da en presencia de una superficie, y en la mayoría de las veces, en la mayoría de los procesos de estudio, hay una superficie de contacto con el líquido, y por principio va a ser más fácil que se empiece a formar un sólido cuando ya preexiste una superficie sobre la que el sólido se puede adherir. Entonces, en este caso, así es como ocurre. De hecho, aquí en la imagen podemos ver algo que se mencionó, que es, si podemos ver, el sólido se empieza a formar de una forma, de una curva. Esto por el principio de mínima energía, es decir, este sólido, para poder mantenerse sólido, busca su estado de menor energía, entonces busca su estado de menor volumen. Por eso es que empieza a tener la forma de una esfera, como podemos ver aquí. Y podemos ver que entonces se empieza a formar alrededor de toda la superficie preexistente sólida, como podemos presenciar en la imagen. La energía de la superficie disminuye, por tanto el cambio de energía total para la formación de un núcleo estable será menor, siendo a su vez menor el tamaño crítico del núcleo. Y siguiente. Bueno, uno de los aspectos más importantes a considerar son los agentes nucleantes. Estos agentes nucleantes son compuestos de partículas muy finas que favorecen la nucleación. ¿Y qué es lo que hacen los nucleantes? Hacen que la energía libre total necesaria para que se forme un núcleo estable disminuya. Se crea una interfase de baja energía que es espontánea debido a que el líquido tiende a mojar. Entonces, cuando la nucleación heterogénea ocurre sobre el nucleante, debido a que la energía libre superficial necesaria para formar un núcleo, la energía libre total también disminuye, y en consecuencia el radio eléctrico disminuye. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos que es el metal fundido. Es uno de los aspectos que es más común la nucleación heterogénea. Aspectos a considerar, por ejemplo, que son las vacancias, las imperfecciones. Aquí va a haber una diferencia, obviamente, de temperatura de nuestro metal líquido hacia nuestro recipiente. La formación de nuestro nucleante va a ocurrir en la aparición de un agente o de un sustrato externo. Dentro de este sustrato externo se van a formar cristales en las paredes, tanto en la del molde como en la pared del sustrato. La siguiente. Una de las causas de la nucleación heterogénea es
este ejemplo aquí, que es un ejemplo muy claro, una superficie plana que lo podemos considerar como una vacancia. Dentro de esta vacancia, la cristalización va a ocurrir por medio de la cristalización. Esta cristalización va a rellenar la parte donde no haya átomos ahí y va a empezar por ende a propiedades más comunes que son para la heterogénea. Los ciclos homogéneos, que esto es más común cuando son sustancias plenamente puras, es decir, que imperfecciones o tienen algún elemento externo, como por ejemplo que son llamadas las escorias. Aquí la nucleación heterogénea va a poder agregar una impureza a nuestro material fundido. Una de las más comunes de las vacancias que se puede relacionar también con la dislocación. Esto se explica la diapositiva anterior, que es lo que les decía, que van a crecer cristales dentro de nuestras imperfecciones, los límites de grano, que también previamente, y nuestra superficie libre, que este es lo más común que puede suceder, debido a que en nuestra superficie tenemos una superficie libre que tiene diferentes niveles de... Y bueno, aquí hay unas imágenes que, bueno, van a estar referidas. Estas imágenes nos enseñan cómo va a ocurrir la nucleación en diferentes de las fallas, ¿no? En este caso, podemos ver, este es un prototipo de cómo ocurriría la nucleación dentro de un límite de grano, donde se pueden apreciar como una esfera total. Así es como ocurriría la nucleación en un límite de grano. Esto porque esta es la estructura que buscaría el principio de mínima energía en un límite de grano. Sería, digamos, un medio círculo por cada lado. Esta es la naturaleza de la nucleación. Es decir, siempre en los límites de grano va a tender a tener esta formación así. Y del otro lado, donde vemos, donde dice coherent y incoherent, podemos ver que esta representa cómo puede suceder la nucleación dentro de una dislocación. Es decir, puede tener una formación coherente, es decir, que puede inclusive reducir más energía. Como sabemos que siempre va a buscar el principio de mínimo energía, el coherente requiere muchísimo menos energía que el incoherente es el que apreciamos del otro lado. Entonces, cuando hay una dislocación, la nucleación heterogénea puede empezar a ocurrir de dos formas, coherente o incoherente. Cuando ocurre incoherente, que es mejor, bueno, no es mejor, pero digamos que se requiere menos energía porque pues a final de cuentas tiene menos superficie que mantener. Entonces, este es por ejemplo, un esquema de cómo se puede empezar, o cómo puede surgir la nucleación dentro de las fallas mencionadas por mi compañero anteriormente. Bueno, la nucleación heterogénea tiene como efecto que puede causar la destrucción de un defecto anteriormente presente en la estructura. Una porción de la energía libre va a ser liberada mediante la sustitución de un defecto por un núcleo. Esto lo que va a hacer es que nuestra barrera de energía tenga una reducción, incluso se puede eliminar dependiendo de la cantidad de defectos eliminados. Esta la expresión matemática que nos dice que la energía libre para la nucleación heterogénea va a ser igual al negativo del volumen que está multiplicando a la energía libre volumétrica menos la energía libre de la superficie más un área menos la energía libre de deformación que se tiene en el sistema. Para identificar que hemos alcanzado el radio crítico, que es donde nuestro sólido se estabiliza en la nucleación fotográfico, podemos guiarnos por métodos de energía que posee el sistema. Generalmente se dice que a la temperatura de solidificación se la estabilidad, ya que es cuando empieza a descender su nivel energético, baja al valor mínimo de energía libre, que es cuando se considera que está estable y se va a mantener unido como un sólido y no se va a volver a fundir a
Y gráficamente, el punto en el que se llega al radio crítico se observa cuando la energía libre del sistema comienza a descender. Esto nos indica que nos empezamos a acercar al valor mínimo de energía libre que se puede tener en el sistema y por ende estamos pasando a la estabilidad del mismo. Según el tipo de nucleación, tenemos esta gráfica. La curva en color azul indica la energía libre necesaria para una nucleación homogénea, mientras que la energía en color rojo nos representa la heterogénea. Aquí, como se puede observar, el valor de energía para alcanzar el punto de nucleación estable es menor en el caso de la heterogénea. Esto debido a los nucleantes que posee el sistema que nos favorecen en tener una temperatura menor que el líquido. Los nucleantes ya se encuentran inicialmente en estado sólido, por eso es en este punto donde empieza a formarse la nucleación. Y aquí, en este punto donde está la R con el asterisco, es donde se estabiliza el núcleo y empieza a descender la energía libre, indicándonos que el sistema se está estabilizando. Bueno, los factores que intervienen en el crecimiento de las partículas sólidas. Como sabemos, el crecimiento va a depender de la forma en cómo se extrae el calor del sistema sólido. Y pues se estarán liberando dos tipos de calor, el cual es el calor del líquido. Este calor es el que se requiere para cambiar un grado de temperatura de la masa. Este calor tiene que ser el primero en eliminarse, y normalmente se va a eliminar la conducción térmica del molde. También tenemos el calor latente de fusión. El calor latente de fusión representa la energía generada cuando la estructura líquida se transforma en una estructura cristalina más estable. Esto debe de eliminarse antes de que se complete la solidificación en la superficie sólido-líquido. El calor del sistema será extraído dependiendo de su cercanía al nucleante o sustrato. En función de esto, los núcleos tendrán ciertas diferencias que al momento de que los granos se hayan formado serán perceptibles de la siguiente manera. En el borde de los recipientes se dan los granos equiaxiales debido a que se encuentra la parte más fría. Mientras más se alejen de las paredes del molde, el crecimiento va a ser distinto. Y también tenemos los granos columnares, los cuales son alargados, delgados y burdos. Estos se forman cuando un metal se solidifica muy lentamente en presencia de un gradiente de temperatura.